Contratación pública, episodio 160. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 12 de mayo de 2023, episodio número 160. Episodio en el que te voy a contar la demanda de ropa de trabajo, vestuario laboral y equipos de protección individual por parte de las administraciones públicas. Pero antes, te cuento que esta semana ha subido de precio mi formación Aprende a vender a la administración en 7 horas y aún así sigue teniendo un precio imbatible, pero no porque algo tan valioso sea accesible por 300 euros, sino porque es una formación que lo que más valora es tu tiempo. Si quieres empezar a vender a la administración o quieres ordenar tus conocimientos básicos sobre contratación pública, es la formación que te viene bien. Búscala en luisgracia.es. Venga, vamos con el estudio de mercado. Bien, ya sabes, lo típico. No es buena idea tirarse a una piscina sin saber cuánto cubre, ni meterse en la ducha sin saber a qué temperatura está el agua. Te puedes hacer daño o te puedes llevar una desagradable sorpresa. Por eso, cuando estás valorando abordar un mercado, con todo lo que eso supone en cuanto a inversión y coste de oportunidad, te conviene informarte sobre la profundidad de la piscina o la temperatura del agua, por si acaso. Informarse para pasar a la acción, para desestimar o ir a por ello, para no quedarse bloqueados en la parálisis por análisis, porque al final lo único que vale para saber si algo funciona es hacerlo. Por eso lo que opino y te aconsejo es que manejes los grandes números para decidir si te tiras a la piscina o te metes en la ducha. No necesitas conocer la profundidad en milímetros ni la temperatura con 2 decimales. La ropa de trabajo y los equipos de protección individual son desde hace años equipamientos básicos y esenciales para cualquier trabajador, especialmente en aquellos casos en los que se desarrollan trabajos manuales. En fin, que ya nadie concibe ponerse a trabajar sin un calzado adecuado, unos guantes o una prenda de abrigo suministrada por su empleador. Aunque no solo eso, también en muchos casos es necesario dotar al personal de vestuario adecuado para un determinado trabajo o cometido, o que permita distinguirlos de otras personas o usuarios de unas instalaciones o edificios. En el estudio de mercado que he hecho y te cuento, hay contratos como estos. Mira, suministro de ropa de trabajo para la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. Suministro de ropa deportiva para el Servicio de Deportes de la Universidad de Alicante. Suministro de vestuario y calzado destinado al personal uniformado del Senado, ese sitio en el que se trabaja tanto. Suministro de guantes y chalecos de alta visibilidad. Hay un run continuo de compras. Esta demanda es constante, porque una vez que se dota de ropa de trabajo a un colectivo, es necesario mantenerla y que no falte. Los datos que te presento han sido obtenidos de la información que diariamente se publica en la plataforma de contratación del sector público. Desde 2018, todos los contratos públicos, sin excepción, se publican en la plataforma de contratación del sector público. Por eso, es la fuente única y más fiable sobre la contratación pública de España. Por otro lado, la plataforma de contratación del sector público es también una página web de acceso público, abierto y gratuito para cualquier persona interesada, en la que además de publicarse todos los datos y documentos de las licitaciones, sirve para presentar ofertas. En el listado de contratos que he trabajado, he eliminado, entre otros, todos los contratos de mascarillas, guantes o materiales análogos. La idea es acceder a los contratos que resultan normales y accesibles para cualquier empresa que suministre habitualmente ropa laboral y equipos de protección individual. Por otro lado, cuando me pongo a hacer un estudio de mercado, siempre me acuerdo de los Pelayo y de la ley de los grandes números. Te lo recuerdo. En los años 90, la familia Pelayo se dedicó a descubrir patrones en las ruletas de casinos de todo el mundo y desarrollar un sistema de apuestas en base a este descubrimiento. Nada ilegal, matemáticas y observación. Aunque,
Como la banca siempre gana, los echaban de los casinos, les enviaban a la policía y hasta los amenazaron de muerte. Aún así ganaron mucho dinero y hasta les hicieron una película con su historia, The Pelayos. Los Pelayos se apoyaban en la ley de los grandes números, que establece que conforme se incrementa la cantidad de experimentos realizados, más apuestas, más giros de ruleta, más licitaciones, la frecuencia de un evento se aproxima a su probabilidad teórica, un principio que se aplica en muchos campos, el juego, la ciencia, la estadística y, claro, también a la contratación pública, que por cierto tiene un poco de juego, ciencia y hasta de estadística. Los grandes números y también el fenómeno de regresión a la media. En este caso es en el siglo XIX cuando un señor muy curioso e inquieto, llamado Francis Galton, observó el fenómeno de la regresión a la media. Lo hizo mientras estudiaba la altura de padres e hijos. Observó que en general los hijos de padres extremadamente altos o bajos tendían a acercarse más a la altura media. Regresión a la media. Cuando se observa un resultado extremo, es probable que la siguiente observación se acerque más a la media, un descubrimiento que sigue siendo útil en ciencia, medicina, psicología y que, por supuesto, es aplicable a este estudio de mercado. Es decir, que si tengo un tamaño de la muestra suficientemente grande, no me complico ni dedico más tiempo del que resulta razonablemente necesario para limpiar los datos que sirven para hacer el estudio. Así que no esperes una precisión de 2 decimales, entre otras cosas, porque no la necesitas. Dedicar más horas a depurar los datos quizá nos dé información más precisa, aunque no más útil para nuestro propósito. Dicho esto, escuchemos lo que nos cuentan los datos. Durante el año 2022 se licitaron un total de 1.708 contratos de menos de 500.000 euros sin IVA para vestir o equipar a personal de la Administración. Si dividimos los 1.708 contratos entre 50 provincias, nos salen 34 contratos por provincia durante el año 2022. Recuerda, año 2022 y contratos de menos de 500.000 euros sin incluir el IVA. En 2022, el conjunto de las administraciones públicas licitaron contratos relacionados con vestuario y equipos de protección individual por un importe total de 107 millones de euros. Si dividimos los 1.708 contratos entre los 107 millones de euros, nos sale que el importe medio de cada contrato licitado está en 63.000 euros. Sigamos. Un contrato de 63.000 euros resulta asequible, es asumible para cualquier empresa que venda este tipo de materiales. Además, en este tipo de empresas es normal contar con una organización administrativa suficiente y también con personal destinado a labores comerciales, a ventas. En otras ocasiones he comentado que contar con una mínima organización administrativa es esencial para vender a la administración. Hay empresas en las que gran parte de la atención y actividad se la lleva la parte no administrativa. En empresas que se dedican a hacer distribución no suele ser así. Bien, hablemos ahora de los clientes. ¿De qué tipo de administraciones compran vestuario y equipos de protección individual? Las administraciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales son las que más demandan vestuario laboral. Un 33% de los contratos relacionados con este tipo de suministros son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales. El siguiente gran comprador es la Administración General del Estado, que copa el 24% de los contratos. El resto de entidades del sector público, entidades tales como las mutuas de accidentes, universidades, sociedades públicas y un largo etcétera, llegan a promover el 16% de los contratos. Y luego ya el resto de las compras, el equivalente al 8%, va de cuenta de los gobiernos regionales. Bueno, pues como suele ser habitual, los ayuntamientos y las entidades cercanas a las empresas son las que demandan los suministros que resultan manejables y asumibles para la gran mayoría de las empresas. Por tanto, los contratos están promovidos y licitados muy cerca de donde deben ser entregados esos uniformes o equipos de protección individual, lo que no solo los hace accesibles a esas empresas locales o provinciales, sino que además es ahí donde estas empresas se encuentran cómodas, resultan competitivas y además son bien recibidas por las administraciones que las contratan, que prefieren trabajar con las empresas de su territorio. Bien, conocemos la demanda, hablemos de la oferta. Durante el año 2022 se han adjudicado un total de 3.461 contratos de menos de 500.000 euros de presupuesto base de licitación sin IVA. Son contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando en estos momentos.
Así que lo que te cuento es lo que ha pasado o lo que está pasando. La diferencia entre el número de contratos licitados y el número de contratos adjudicados radica en que en este tipo de compras es más probable que se hagan lotes. Por ejemplo, en un contrato de vestuario laboral, en una licitación de vestuario laboral para un ayuntamiento, puede haber un lote para calzado, otro lote para vestuario propiamente dicho y otro lote para equipos de protección individual, cascos, gafas, guantes, lo que dará lugar a que una misma licitación, tenga 3 adjudicaciones distintas. También este tipo de contratos de suministro se prestan a ser licitados mediante la figura del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición. Te hablé de ambos en los episodios 49 y 118 respectivamente. La cuestión es que, a priori, podemos esperar que una demanda constante, abundante y tan repartida dé lugar a que haya muchas empresas optando a ejecutar estos contratos. Además, en este tipo de ventas en las que el margen suele ser ajustado, tener el cobro asegurado y puntual es una ventaja. Bien, pues los datos nos muestran una realidad interesante que ya no nos sorprende. Y es que durante el año 2022, la media de ofertas que recibió la Administración por cada contrato de hasta 500.000 euros que adjudicó fue de tan solo 3 ofertas. Es la media, recuerda. Así que esto no quiere decir que siempre haya compitiendo 3 empresas, porque en 3.040 adjudicaciones se dan todo tipo de situaciones, desde una licitación que recibió 41 ofertas a contratos que solo recibieron una oferta, que por cierto, fueron la mayoría. El cálculo de la moda estadística nos da un resultado de una oferta. La moda estadística de un conjunto de datos es el número o dato que se repite más veces dentro de ese conjunto de datos. Y en este caso, el número de ofertas más habitual, el número de ofertas o competidores que se han encontrado las empresas que suministran vestuario laboral y equipos de protección individual durante el año 2022 ha sido una oferta, o sea que iban solos a la licitación. Dicho de otra forma, de los 3.040 contratos adjudicados durante 2022 de menos de 500.000 euros, en 1.181 contratos solo hubo una oferta. En el 39% de los contratos solo hubo una oferta. Hablemos ahora de dinero, de los euros. Y es que la media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación que recibe la Administración por cada contrato para equipar con vestuario y EPIs a sus empleados, fue del 15%. La media, ya sabes, es el valor promedio del conjunto de bajas ofertadas y se calcula sumando las bajas y dividiéndolas para el número total de contratos adjudicados. Analizando la oferta, podemos saber si la Administración, hablando en general, está partiendo de precios asumibles para adjudicar los contratos. Para ello, basta con fijarnos en el número de contratos que quedan desiertos, contratos que una vez licitados no reciben ofertas o las ofertas recibidas no se ajustan a lo establecido en los pliegos de la licitación. Los contratos desiertos que no reciben ninguna oferta son el principal indicador de que el precio de partida está por debajo del precio de mercado, ya que, a nada que el precio encaje, el personal no se queda sin vestuario. Siempre hay una empresa dispuesta a suministrar y facturar. Bien, pues el total de contratos de vestuario y EPIs de menos de 500.000 euros que durante 2022 han sido declarados desiertos han sido 421. Lo que equivale a un 12% del total de los contratos. Ciertamente una proporción elevada, si tenemos en cuenta que lo habitual es que en general este porcentaje se sitúa entre el 2 y el 4%, aunque en un año como 2022 se puede achacar a la inflación y a las subidas de precios pues por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Por último, y para acabar de tener la foto del estado de la oferta, vamos a conocer el número de empresas que están entregando y facturando, lo que hace un total de 810 empresas. Oye, unas cuantas. Para hacernos a la idea, esto supone que 3.040 contratos adjudicados, dividido entre 810 empresas, nos da 3,75 contratos por empresa. Así es la estadística, aunque lo más probable es que haya unas pocas empresas que ejecuten 4 o 5 contratos, otras solo 1 y la mayoría 2 o 3 contratos al año. Unos 157 millones de euros adjudicados, precio de los contratos a cobrar sin IVA, divididos entre 810 empresas, nos da 194.000 euros de facturación por empresa, sin IVA. 810 empresas en 50 provincias nos da 16 empresas por provincia. Estos son los datos, las conclusiones
son tuyas. Venga, en resumen. Durante el año 2022, la Administración Pública licitó un total de 1.708 contratos de hasta 500.000 euros sin IVA para atender las necesidades de vestuario laboral y equipos de protección individual de sus trabajadores, de los funcionarios. Contratos que hacen un total de 107 millones de euros con un importe medio por contrato de 62.000 euros. El 33% de estos suministros son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales, la administración local, contratos que se licitan y adjudican muy cerca de donde deben ser entregados estos materiales, donde las empresas de ámbito local y provincial son competitivas, además de bien recibidas por las administraciones públicas que contratan estos suministros. Durante el año 2022 se han adjudicado 3.040 contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando. La media de ofertas que recibe la Administración por cada contrato que licita es de tan solo 3 ofertas, aunque lo normal, lo habitual es que la Administración solo reciba una oferta para cada contrato. Es la cifra que arroja el cálculo de la moda estadística. En cuanto a los precios, la media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación que recibe la Administración por cada contrato que licita fue del 15%. Y en cuanto a los precios, la forma de conocer si los precios de la Administración son buenos o malos es contando el número de licitaciones desiertas, licitaciones que no han recibido ofertas. Y en este caso, para contratos de hasta 500.000 euros y durante el año 2022, los contratos declarados desiertos han sido un total de 421. Lo que equivale a un 12% de los contratos adjudicados, una proporción elevada, que no es habitual y al que lo normal, lo general, es que ese porcentaje se sitúe entre el 2 y el 4%. Y en cuanto a los contratistas, a las empresas que están suministrando o han suministrado este vestuario y estos equipos de protección individual, un total de 810 empresas ejecutarán estos 3.040 contratos o ejecutaron estos 3.040 contratos, lo que equivale a 3,75 contratos por empresa, lo que equivale a 194.851 euros de facturación por empresa, sin IVA. Parece que hay sitio para alguna empresa más. Y hasta aquí el episodio 160. En el próximo episodio te hablaré de las recientes modificaciones introducidas en la Ley de Contratos del Sector Público sobre revisión de precios en contratos de servicios y suministros. Temazo. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este programa Contratación Pública a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast. En todas partes, menos en Canal Sur. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.